Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de los webinars que desde el área de propiedad intelectual y nuevas tecnologías de Cuatro Casas organizamos. En la sesión de hoy queremos tratar lo que hemos venido a llamar los errores y dudas más habituales que se nos están planteando en el marco de la implantación del Reglamento General de Protección de Datos. Durante la sesión de hoy, precisamente lo que pretendemos es analizar estas cuestiones y para ello contaremos con tres ponentes. Contaremos, en primer lugar, con quien nos está hablando. Soy Albert Agustinoy, soy socio de la citada área y contaré, pues, para ayudarme en la presentación con Alejandro Negro, consejero del área, y con Daniel Urbán, asociado. En cualquier caso, queríamos empezar dándoos las gracias por la existencia. Se trata no de una cuestión de hacernos autobombo, sino de realmente apreciar pues el interés que habéis mostrado en este evento. Actualmente tenemos más de 400 inscritos para este webinar y, por tanto, queremos empezar agradeciéndoos pues, el interés que ha generado pues, la sesión. Muchísimas gracias. Habiendo dicho esto, pues vamos a empezar precisamente a analizar pues una serie de cuestiones que desde el punto de vista práctico se han ido dando en el contexto del marco de implementación del Reglamento General de Protección de Datos. Este reglamento entró en vigor el 25 de mayo de 2016 y contemplaba un plazo de 2 años para que sus obligados pudieran adoptar todas las medidas que fueran necesarias a los efectos de garantizar su cumplimiento. Estamos a menos de 3 meses de la plena entrada en vigor del reglamento y también estamos inmersos en un gran número de procesos de adaptación a este nuevo marco normativo que tiene una incidencia significativa sobre gran parte de nuestros clientes. Con lo cual, la idea de la sesión de hoy es intentar sistematizar o compartir con vosotros aquellas cuestiones o asunciones o incluso errores que muchas veces se han dado en el contexto de la adaptación al reglamento a los efectos de asegurar un pleno cumplimiento. Y, por tanto, lo que pretendemos es aclarar estas dudas, intentar evitar estos errores, insisto, compartiéndolo con vosotros. Sin más dilación, por tanto, vamos a empezar a analizar pues, las 12 cuestiones que creemos que son más relevantes a los efectos de asegurar este cumplimiento. Empezando precisamente por la cuestión de partida, que es oiga, a qué entidades, a qué empresas, a qué profesionales aplica este nuevo reglamento. El artículo 3 del propio texto ya establece pues 3 criterios de atribución o de aplicación de esta norma, interesándonos particularmente los dos primeros. El primero de ellos es evidentemente el del establecimiento. Todas aquellas entidades que cuenten con un establecimiento ubicado dentro de la Unión Europea, en virtud del cual o por medio del cual pues se realicen tratamientos de datos de carácter personal, estará sujeto al reglamento. No obstante, lo que es quizá más interesante en cuanto a novedad que aporta es el segundo de los elementos que es, o el segundo de los criterios de aplicación subjetiva de este reglamento. Este reglamento también aplicará a aquellas empresas, a aquellas entidades que realicen actividades de tratamiento referidas a personas que sean residentes en territorio comunitario, aún incluso si no cuentan con un establecimiento en el mismo. Podríamos pensar como ejemplo en una empresa tecnológica que pues fabricara pues aparatos de consumo que generan unos datos de seguimiento de sus usuarios, por ejemplo, unas pulseras biométricas. Pues bien, se puede dar el caso de fabricantes no europeos que de hecho no cuenten ni con filiales en Europa y que estén almacenando esos datos y tratando esos datos fuera de Europa.
Pues precisamente para esos casos, el artículo 3 del reglamento contempla un deber de sometimiento, una efectiva aplicabilidad del reglamento para este tipo de tratamientos. Existe un tercer caso que lo hemos incluido a meros efectos de exhaustivos, que es el de la aplicabilidad del reglamento en aquellos casos en que se derive del derecho internacional público, como sería pues la aplicabilidad respecto a misiones diplomáticas u oficinas consulares. Pero como os digo, se trata de un criterio más bien residual. Habiendo claro esta primera cuestión, la siguiente que también suele plantearse es cómo y ante quién deberán demostrar pues los responsables o los sujetos a este reglamento pues su nivel de cumplimiento, ¿no? Respecto ante quién es muy sencillo, es que es ante las autoridades pues de protección de datos nacionales que les sean competentes atendiendo pues al criterio de principal establecimiento dentro de la Unión Europea. Y el cómo quizá es más interesante. Tengamos en cuenta que el reglamento introduce un principio novedoso en el sentido de promover un carácter proactivo del cumplimiento. De hecho, el propio texto del reglamento habla de la voluntad de establecer un sistema de privacy by design para todos los sistemas y procedimientos de tratamiento de datos. Por tanto, ante las obligaciones o las nuevas obligaciones que establece el reglamento, los obligados deben estar preparados muchas veces a posteriori para demostrar que se han tomado todas las medidas de cumplimiento del mismo. Es decir, no deberíamos esperar tanto que las autoridades de protección de datos hagan un seguimiento al minuto de las notificaciones que vayan recibiendo, de los elementos o consultas que vayan recibiendo, sino que más bien cuando reciban una denuncia y requieran a la empresa en cuestión, la expectativa que se les va a generar será que precisamente se rebobine para acreditar todo el cumplimiento de todos los pasos esperados por parte de la compañía y por tanto se deberán aportar las cláusulas informativas, los eventuales contratos relevantes o contratos de encargo de tratamiento en particular, pues en caso de crisis de seguridad, las notificaciones realizadas, las evaluaciones de impacto si es que aplicaran, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se prevé es un cumplimiento proactivo y gestionado por el propio responsable de ese cumplimiento. Seguiremos con la exposición pasando la palabra a Alejandro Negro que nos explicará pues la siguiente cuestión. Gracias, Albert. Otro de los errores comunes que estamos viendo en muchos clientes es considerar que con base en el reglamento todas las compañías tienen obligación de designar un delegado de protección de datos, un DPO. La realidad es que tanto el responsable como en su caso el encargado solo tienen que designar un DPO en unos casos concretos y esto con independencia del número de empleados que puedan tener. El primer caso en el que tienen que designarse son si se trata de autoridades u organismos públicos, con la excepción de si son tribunales actuando en el ejercicio de sus funciones públicas. En el resto de casos, cualquier autoridad u organismo público, con independencia además del tipo de datos que esté tratando, tiene que designar un DPO. En relación con esto, señalaros que el grupo de trabajo del 29 ha señalado también que cuando esta labor pública la está efectuando un tercero, por ejemplo, en sectores como transporte público o suministro de agua y energía, aunque no es obligatorio, sería una buena práctica que nombraran un DPO. El siguiente supuesto es cuando la actividad principal del responsable o del encargado en operaciones de tratamiento que por su naturaleza, alcance y o fines requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala. Aquí hay tres conceptos. Lo primero, ¿qué es una actividad principal? Lo segundo, ¿qué es una observación habitual y sistemática? Y el tercero, ¿qué es a gran escala? Por actividad principal, el grupo de trabajo del 29 nos está diciendo que son aquellas operaciones clave de las empresas y que son necesarias para lograr sus objetivos, quitando a un lado las actividades auxiliares, como por ejemplo pues puede ser pagar a empleados o actividades relacionadas con apoyo de temas de tecnología.
Señalaros también que las actividades principales no tienen que interpretarse de una forma excluyente cuando los tratamientos de datos son una parte indisociable de la actividad del responsable. Por ejemplo, la actividad principal de un hospital es prestar una asistencia una asistencia sanitaria, pero para hacerlo de una manera segura y eficaz, pues evidentemente tiene que tratar datos de salud, historiales clínicos, etcétera. En este caso hay que nombrar un delegado. Otro supuesto puede ser una empresa de seguridad privada. Es cierto que su actividad principal es la vigilancia, pero está ligada de manera indisociable con el tratamiento de datos personales, con lo cual también tendremos que designar un delegado. Ejemplos de observación habitual y sistemática que nos están diciendo ya las autoridades, pues puede ser, por ejemplo, prestar servicios de telecomunicaciones, temas de mercadotecnia basadas en datos, elaborar perfiles y además otorgar puntuaciones, por ejemplo, con fines de evaluación de riesgos, las típicas clasificaciones crediticias, para establecer primas de seguro, para prevenir fraudes, para detectar temas de blanqueo de capitales. También el hacer un seguimiento de ubicación, por ejemplo, a través de los móviles, temas de programas de fidelidad, publicidad comportamental, cosas de este estilo. El término también gran escala, la verdad es que está indefinido. No hay ahora mismo ni una cifra, ni se sabe la cantidad de datos que tenemos que procesar o el número de personas que tienen que estar afectadas. Entendemos que en el futuro nos irán dando una serie de variables, unos estándares para saberlo. Pero, por ejemplo, ya el grupo de trabajo del 29 entiende que supuestos de tratamiento a gran escala pues son el tratamiento de datos de desplazamiento de personas que utilizan un sistema de transporte público, la geolocalización en tiempo real de clientes, por ejemplo, también de cadenas internacionales de comida rápida, el tratamiento que hace una compañía de seguros o un banco de sus clientes o el tratamiento que hacen los motores de búsqueda de datos personales para temas publicitarios. El tercer supuesto en el que tenemos que nombrar un DPO es cuando estamos tratando a gran escala también datos de carácter sensible, los típicos que veíamos de salud, biométricos, datos relevantes de origen étnico, creencias religiosas o temas de condenas penales. Simplemente señalaros que los Estados miembros pueden también exigir en casos concretos el que se nombre un DPO. De hecho, nuestro proyecto de ley orgánica ya tiene un listado de sectores y de empresas que tienen que nombrar un DPO, por ejemplo, centros docentes o prestadores de servicios de la sociedad de la información, aseguradoras o financieras, entre otros. También señalaros que el grupo de trabajo del 29 ha señalado que, salvo que resulte obvio que no tenemos que designar un DPO, lo que sí que deberíamos de hacer es un análisis interno y demostrar el por qué hemos decidido no nombrarlo, por el tema de principio de rendición de cuentas futuras, en caso de que nos venga luego en el futuro la agencia a preguntarnos si teníamos o no teníamos que nombrarlo. Y para terminar ya también con la duda sobre el DPO, pues señalaros que evidentemente si una empresa lo quiere nombrar de forma voluntaria, puede hacerlo. Pero que tengamos en cuenta que en ese caso se nos van a aplicar los mismos requisitos para designarlo, para el cargo que va a tener y para las tareas que va a tener que si tuviéramos obligación de nombrarlo. La siguiente cuestión que me toca y que nos suelen plantear los clientes es si existe una obligación, en todo caso, de informar a los reguladores y a los interesados afectados en caso de que tengamos una brecha de seguridad. La respuesta es no, no es necesario hacerlo en todos los casos. A la luz de lo que nos indica el artículo 33 del reglamento, solo es necesario notificarlo a la autoridad competente cuando esta violación de seguridad constituye un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos claro que es improbable que esta violación de seguridad constituya un riesgo para estos derechos y libertades de esas personas físicas, que es improbable, en ese caso no tendremos que notificárselo. ¿Qué significa el concepto de riesgo a los derechos y libertades?
La verdad es que, aunque hay una guía del grupo de trabajo del 29, para mí la verdad es que todavía es un término que no está del todo claro, qué significa un riesgo para los derechos y libertades. Yo entiendo que debería estar relacionado pues, con un acceso no autorizado por parte de un tercero, o sea, por un tratamiento por parte de un tercero no autorizado a la información del interesado, y que además esto conlleve la violación del derecho de privacidad de ese individuo o de otro derecho relevante de ese individuo. Por ejemplo, un perjuicio económico derivado del uso de una tarjeta de crédito a cuyos datos se ha accedido de una forma indebida. Por ejemplo, la falta de disponibilidad de datos médicos de un paciente, se pierden esos datos o no se puede acceder a esos datos, y además esto lleva aparejado que se imposibilita el realizar una operación en un momento dado. Por el contrario, creemos que no son y que no hay consecuencias para los derechos y libertades de las personas, pues casos en los que la pérdida de la información no llega a ser accedida por parte de terceros, se pierde información pero nadie puede acceder, se pierde información pero esos datos ya eran públicos sobre esa persona, o se pierde información, por ejemplo, se pierden unos datos encriptados en los que además es técnicamente imposible romper esa encriptación, y además tenemos una copia de esa información y además podemos recuperar esa copia automáticamente o rápidamente. En estos casos entendemos que no habría un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. Para terminar, solo va a haber obligación de informar a los afectados en aquellos casos que el riesgo sea alto. Es decir, el propio grupo de trabajo del artículo 29 aquí nos dice que el umbral para notificar debe de ser alto. No existe la misma obligación para notificar a las autoridades que a los afectados. Y con esto doy paso ya a continuación a Dani Urbán, que continuará con las dos siguientes cuestiones habituales y dudas habituales. Muchas gracias, Alex. Como comentabas, otra de las cuestiones que han suscitado interés en cuanto a la aplicación del reglamento es la relativa a qué condiciones deben concurrir en el consentimiento que presten los afectados para considerar que el mismo es válido. Esta cuestión no es baladí porque, al menos en lo que respecta en algunas jurisdicciones como es la española, tendrá una repercusión directa, toda vez que algunos de los consentimientos que se hayan prestado hasta la fecha pueden no ser válidos. En este sentido, el Reglamento General de Protección de Datos establece de forma evidente que el consentimiento a efectos generales ha de ser todo acto afirmativo claro, mediante el cual se refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca. ¿Qué consecuencias prácticas tiene esto para nuestro día a día? La más evidente es que, conforme a la normativa actualmente en vigor y que quedará automáticamente derogada el 25 de mayo de 2018, aquellos consentimientos que se hubiesen obtenido de forma tácita dejarán de ser válidos, lo que nos obligará a subsanar los tratamientos mediante la obtención del consentimiento válido del sujeto afectado. En última instancia, lo que pretende hacer el reglamento es confirmar que de forma efectiva y real la persona que está detrás, el titular de los datos, es consciente de todo lo que rodea el tratamiento y que lo consiente. Es por ello que deberán concurrir en el consentimiento estos 4 requisitos. En primer lugar, que sea un consentimiento dado libremente, es decir, que el afectado es consciente de los elementos sobre los que está prestando su consentimiento, no está en ningún caso condicionado por una influencia externa y sabe que puede retirar este consentimiento en cualquier momento. El segundo de los requisitos es que sea un consentimiento específico, en el sentido de que el afectado ha expresado su consentimiento sobre unas finalidades concretas expresadas de forma explícita. En tercer lugar, es que el consentimiento sea informado. No vale que el consentimiento se preste con posterioridad a recibir la información que requiere el reglamento. Y por último, es que sea inequívoco, es decir, que podamos estar en posición de acreditar que se ha prestado este consentimiento y que en todo caso que el contenido del mismo cubre de forma suficiente el tratamiento de datos que se quiera llevar a cabo. Pasando a la siguiente cuestión de interés general que nos encontramos con la aplicación del reglamento, es la relativa a cómo podemos probar que el consentimiento que nos haya dado un afectado por el tratamiento lo contamos con él o no. En este sentido,
Si tenéis oportunidad de revisar el reglamento, veréis que entre los principios básicos que se consagran en el mismo está el de responsabilidad proactiva, que se traduce en la obligación de que el responsable del tratamiento, es decir, la empresa que recoge los datos y establece las finalidades a las cuales se van a destinar los datos, está en todo momento en posición de demostrar que está cumpliendo con la ley. ¿Qué quiere decir? Pues que llegado el caso, si viene a nosotros la Agencia Española de Protección de Datos o incluso el propio interesado, debemos poder acreditar, conforme a cualquier medio válido en derecho, que obtuvimos su consentimiento y que el consentimiento está almacenado en nuestros sistemas. Esto en España no es una novedad, dado que la ley orgánica también exigía que estuviésemos en posición de acreditar esto. Lo que sí que es relevante es que ni el reglamento ni la normativa actual establecen los medios concretos a través de los cuales se podrá acreditar que contamos con este consentimiento. Por tanto, a estos efectos lo que debemos hacer es recurrir a cualquier medio válido en derecho para poder demostrar que contamos con la autorización del afectado. Simplemente a modo de información general, sabed que en la normativa actual sí que se había llegado a prever medios a través de los cuales se debía probar el cumplimiento de esta obligación, pero esta previsión que se contenía en el Real Decreto 1720/2007 fue declarada inconstitucional en el año 2010, si no recuerdo mal, con lo cual desapareció. Y dicho lo cual, cedo la palabra a Albert para que continúe con el análisis de las cuestiones relevantes. Muchas gracias, Dani. Otro de los nuevos conceptos que han aparecido en el contexto del reglamento ha sido el del registro de las actividades de tratamiento. Se trata, pues, de un sistema de monitorización de los efectivamente tratamientos que se estén realizando de datos de carácter personal en el contexto de una empresa o de una entidad. En este sentido, muchas veces se nos de alguna manera pues contar con este sistema y creemos que ese no es el caso en absoluto. De hecho, el propio reglamento lo que establece es que en aquellos casos en que la empresa emplea menos de 250 personas, en primer lugar, pues no habrá lugar a esa obligación. También, o a sentido contrario, aplicará esta obligación en aquellos casos en los que los tratamientos en cuestión incluyan categorías sensibles de datos o categorías especiales de datos. Al final, los datos que, como señalaba Alejandro, pues se puedan referir a pues origen racial, salud, vida sexual, creencias religiosas, políticas, etcétera. En esos casos, si hay una existencia de estos datos en esos tratamientos, pues sí que será obligatorio contar con este registro de actividades de tratamiento. La conclusión para ello es que las pequeñas y medianas empresas y organizaciones que no realicen tratamientos de datos sensibles pues estarán exentas de esta obligación. Obligación que, de nuevo, dentro de esa gradación o de adaptación del cumplimiento normativo al contexto real en el que se produzca esos tratamientos de datos, lo que pretende es precisamente convertirse en un elemento adicional para aquellos casos en los que exista mayor volumen de datos o mayor sensibilidad de los datos. Pasando a la siguiente cuestión, también otra de los conceptos que más han aparecido y de hecho ha sido analizado por la propia Agencia Española de Protección de Datos en un documento que se publicó la semana pasada es, bueno, en qué casos pues las organizaciones tienen que realizar una denominada pues evaluación de impacto sobre la privacidad, ¿no? Lo que se conoce como PIAS, que corresponde a las siglas en inglés del concepto de Privacy Impact Assessment, ¿no? Pues el propio reglamento establece tres supuestos en los que efectivamente estas PIAs, la realización de este análisis se requerirá, ¿no? En primer lugar, cuando a través de los datos o de los ficheros que gestione una organización
se produzca pues un estudio sistemático y exhaustivo de las personas afectadas. Y no solo eso, sino que respecto a como consecuencia de esta evaluación sistemática y exhaustiva, pues se tomen decisiones o se decidan tratamientos o en definitiva se produzcan cualquier tipo de situaciones que acarreen efectos jurídicos para los afectados. En esos casos se considera que hay pues precisamente una exposición o una potencial exposición que tiene que ser objeto de análisis. También lo tendrá que ser cuando se produzca un tratamiento a gran escala de datos personales sensibles, ¿no? También, de nuevo, como decía Alejandro, todavía no tenemos una cifra mágica que defina lo que es la gran escala, pero evidentemente estaremos hablando de unos tratamientos realmente masivos, ¿no? Por último, existe un tercer supuesto en el que se refiere pues, a las gestiones de seguridad o de seguridad incluso perimetral a través del monitoreo sistemático de áreas de acceso público y que ese monitoreo se produzca a gran escala, ¿no? Por tanto, como podéis ver en la presentación, no se requerirá esa evaluación en todo caso, sino en los que os he indicado ahora mismo. De hecho, los encontráis las propias exclusiones contempladas en el mismo reglamento, pues también las hemos querido establecer. Lo que es importante, y esto de hecho el grupo de trabajo del artículo de 29 ya ha confirmado que este tipo de trabajos, de evaluaciones de impacto, pues solo serán necesarias respecto a aquellos tratamientos que se produzcan con posterioridad a la plena entrada en vigor del reglamento y que por tanto esta obligación se referirá a esos tratamientos que se den o que se inicien con posterioridad al 25 de mayo de este año, ¿no? Con lo cual, pues encontramos una aclaración pues que de alguna manera ayuda en la implementación de esta obligación. Sigue con las siguientes cuestiones Alejandro, a quien le paso la palabra. Gracias, Albert. Otra de las preguntas habituales es si sigue siendo necesario realizar una auditoría periódica de tema de protección de datos, si es obligatorio en el reglamento. Como todos sabemos, la obligación que había con la ley orgánica actual era que aquellas empresas que estaban tratando datos respecto a los cuales tenían que aplicar medidas de seguridad de nivel medio o alto, tenían una obligación de hacer una auditoría bienal para verificar el cumplimiento de dichas medidas de seguridad. El artículo 32 del reglamento lo que nos viene a decir es que el responsable y, en su caso, el encargado tienen que implementar las medidas técnicas y organizativas que sean apropiadas para garantizar un nivel de seguridad apropiado para el riesgo concreto. Y entre estas medidas, una de las que nos incluye es la obligación que tenemos de establecer unos procesos de verificación, de evaluación y de valoración regular de la eficacia de las medidas que hemos adoptado para garantizar la seguridad del tratamiento. El reglamento no establece un procedimiento o un formato específico para hacer estas tareas de revisión o de evaluación, con lo cual o se establecen normas a nivel nacional que sean vinculantes para los responsables o los encargados, o no estaremos obligados a hacer una auditoría concreta. La regla general es que el reglamento deja a la discreción del responsable el definir cuáles van a ser estos procedimientos de revisión y de evaluación que nos permitan garantizar que de verdad estamos cumpliendo con las medidas técnicas y organizativas necesarias.
Sí que es cierto que aunque el reglamento no incluye una obligación específica de hacer auditorías, lo que sí que nos está pidiendo es que tengamos procesos en los que podamos de verdad pues verificar, que podamos evaluar y que podamos valorar regularmente que estamos cumpliendo. Con lo cual, nuestra recomendación es que, aunque no es obligatorio, con cierta regularidad deberíamos de hacer algún tipo de auditoría de las medidas organizativas y técnicas. Señalaros para terminar respecto a esta duda que un enfoque completamente distinto va a ser si nos adherimos a un código de conducta. En ese caso, probablemente los códigos de conducta nos van a obligar a que con una periodicidad de tiempo determinada realicemos algún tipo de auditoría respecto a las medidas que hayamos implementado. Pasando a la siguiente duda, otra de las dudas habituales que tenemos es si los encargados y los responsables están sujetos a las mismas obligaciones de cumplimiento y de requisitos legales y de sanciones respecto al reglamento y en caso de no cumplirlo. La respuesta es que no. Sí que es cierto que los encargados van a estar sujetos al cumplimiento de muchas de las obligaciones que tienen actualmente o que van a tener los responsables, es decir, evidentemente el encargado va a tener que implementar medidas técnicas y organizativas que sean apropiadas, evidentemente va a tener que, si es necesario, designar un delegado de protección de datos, va a tener que respetar las condiciones para hacer transferencias internacionales de datos, evidentemente va a estar también sometido a las sanciones que incluye el reglamento, pero lo que sí que es cierto es que todas estas obligaciones, aunque se van a hacer en condiciones similares a los responsables, habrá que adaptarlas a cada caso concreto, analizando cada caso concreto, cada tratamiento que está haciendo el encargado. Y lo mismo respecto a las sanciones. Se puede dar, por ejemplo, el supuesto en que un responsable no tenga que designar un DPO y sí que lo tenga que hacer un encargado, o viceversa. Por otro lado, también, tanto el encargado como el responsable van a tener que implementar un registro de actividades de tratamiento, pero también señalaros que el contenido del mismo difiere. El reglamento pone una serie de obligaciones que hay que incluir dentro de este registro de actividades para el encargado que son distintas a las del responsable. Y por último, las evaluaciones de impacto y las notificaciones de violación de datos personales van a seguir siendo responsabilidad exclusiva del responsable, del titular de los datos. Aunque sí que es cierto que el encargado va a tenerle que prestar asistencia para el cumplimiento de las mismas. Pero va a ser una obligación, una responsabilidad exclusiva del responsable. Y con esto paso la palabra a Daniel Urban, que nos terminará de comentar las últimas dudas habituales que suele haber respecto al reglamento. Muchas gracias, Alex. Como dices y como hemos podido ver hasta este punto, existen muchos aspectos del reglamento que son bastante indeterminados y que desde luego requerirán de una labor posterior por parte de las autoridades de control a fin de definirlos o incluso delimitarlos. En este contexto, la duda principal que nos podría surgir es en qué medida las guías que vayan sacando las autoridades de control de forma independiente es o no vinculante. Y en este sentido, lo que nos gustaría transmitiros es que es cuestionable si estas guías que os mencionamos serían o no vinculantes. Ello porque si se llegase a esta conclusión, se producían situaciones extrañas, como sería la de que un grupo multinacional que estuviese establecido en más de un Estado miembro se viese constreñido a cumplir con directrices aprobadas por varias autoridades de control que fueran en sí mismas contradictorias. Dicho lo cual, lo cierto es que hasta que no haya un proceso de homogeneización a nivel europeo, que es una de las competencias que tiene atribuidas el Comité Europeo de Protección de Datos y que, por ejemplo, por aplicación del artículo 70 del reglamento, deberá ser así en algunas materias como es la elaboración de perfiles o la notificación de infracciones de seguridad, mientras no tengamos estas decisiones que homogeneicen a nivel de toda la Unión Europea determinadas cuestiones, lo cierto es que tendremos una guía aprobada por una autoridad de control que evidentemente marcará cuál es su línea interpretativa del reglamento. Por tanto, lo cierto es que al menos con carácter intermedio lo más recomendable sería cumplir con las mismas. Ya para acabar y muy brevemente, nos gustaría haceros una breve mención al régimen sancionador del reglamento, toda vez que el mismo
ha sido agravado considerablemente, incluso en comparación con las multas que ya se preveían en la Ley Orgánica de Protección de Datos, que eran de las más altas a nivel europeo. Ahora mismo, si echáis un vistazo a la redacción del reglamento, veréis que se tipifican todas las infracciones en dos grandes grupos, uno de los cuales conllevaría la imposición de sanciones de hasta 10 millones o hasta un 2% del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior del grupo. Como veis, se escoge la cuantía, de entre estas dos, la cuantía que sea más elevada. Como iba diciendo, como veis, el criterio que está siguiendo el legislador comunitario en cuanto a sanciones e infracciones es muy similar al que establece el derecho de la competencia. Y lo que se busca, evidentemente, es poner multas que sean ejemplificativas, de tal suerte que se tiene en cuenta el negocio, el volumen de negocio global, no solamente de las empresas que estén situadas en la Unión Europea, sino en todo el mundo. Por otro lado, el segundo rango de infracciones son aquellas que conllevarían la imposición de sanciones de hasta 20 millones de euros o del 4% del volumen de negocio que comentábamos. Simplemente para que tengáis una idea, dentro del primer grupo habría infracciones del tipo de incumplir las obligaciones en cuanto a las medidas de seguridad del tratamiento o no llevar a cabo el registro de actividades del tratamiento, mientras que la segunda serían infracciones de mayor gravedad, como es la transferencia internacional de datos, tratar los datos conculcando los derechos básicos reconocidos a los afectados, etcétera. Con ello devuelvo la palabra a Albert para que siga con la presentación. Muchas gracias, Dani. Como podéis ver, se plantean bastantes dudas en relación con el reglamento. Precisamente por eso hemos querido realizar este webinar y de hecho sus contenidos los hemos plasmado en un documento que hemos realizado en colaboración con otros despachos europeos, como es Chioment en Italia, Gilles Loiret en Francia, Claes Lutz en Alemania y Steve en Bélgica y Holanda, precisamente contestando a todas estas cuestiones. Estaremos encantados de remitiros una copia si simplemente nos la solicitáis en la dirección de correo electrónico que veis en esta slide. webinars@cuatrecasas.com y si nos mandáis el email, pues os haremos llegar una copia en formato electrónico de este documento que esperemos que os sea de interés. En cualquier caso, estamos a vuestra disposición para resolver las dudas que se os puedan plantear en este proceso, como dirían los ingleses, retador, que es de implementación del reglamento, y precisamente cuando el reloj sigue sonando y quedan menos de 3 meses para su plena entrada en vigor. Esperamos que la sesión de hoy os haya sido de utilidad y, como os hemos comentado, pues quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda o cuestión que podáis tener. Muchísimas gracias por vuestra atención y pues os convocaremos a la próxima sesión de webinars en breve, a través bien de nuestra página web, bien a través de nuestro blog o a través de las redes sociales. De nuevo, muchísimas gracias a todos por la atención y por el gran número de inscritos y de asistentes al evento, y esperamos que os haya sido de utilidad. Muchas gracias y buenas tardes.